Para tratar de hacer sentido a todo esto que le reportábamos, platicaremos hoy con Óscar Valderas, quien es periodista especializado en seguridad y crimen organizado, siempre con un enfoque muy humano, muy social. Óscar, bienvenido, muy buenas tardes y gracias otra vez por estar por acá. Hola Luisa, gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes. Óscar, pues más allá de células y cárteles, más allá de estas disputas, quisiera enfocarme en lo que pasó primero el fin de semana y a partir de ahí ampliar la discusión, el análisis. ¿Por qué atacar a la población civil? ¿Qué significa esto? ¿Por qué en este momento? ¿Cuál es tu lectura de lo que pasó el sábado? Bueno, hemos visto mucho ataque del crimen organizado contra población civil en distintas partes del país. Lamentablemente esto ha sido un fenómeno que ha ido creciendo de manera de manera sostenida en los últimos 2 años, sin embargo ha arreciado en los últimos meses. Y en el caso de Tamaulipas me parece que la expresión más terrible fue la que ocurrió este fin de semana, donde hay 15 asesinatos, la mayoría, todos están hechos con saña, con alevosía, contra personas inocentes, y me parece que es el reflejo de tres cosas, Luisa. El primero es que hay un gobernador que está distraído, que está más bien buscando cómo sacudirse de las acusaciones de delitos federales que amenazan con ponerlo tras las rejas, de no ser por el foro local que todavía tiene. Segundo, un reacomodo dentro del cártel del Golfo que busca controlar otras ciudades importantes para tres tipos de delitos principalmente: trasiego de drogas, trasiego de armas y trasiego de migrantes indocumentados. Y por último, lamentablemente también una clase política que cada vez está mucho más alejada de los problemas de a pie de los ciudadanos y está más metida en temas electorales y en cómo se va a configurar el próximo Congreso y cómo se van a dar con una correlación de fuerzas políticas. En todo digamos, ingredientes explosivos, yo creo que está en este momento Tamaulipas y está pasando por uno de sus peores momentos de seguridad. Vimos lo que pasó en Reynosa, Tamaulipas, pero por ejemplo, en Ciudad Victoria, la semana pasada, la capital de Tamaulipas, hace varios años que no se registraban balaceras en plena ciudad, a la plena luz del día, y ya ocurrieron de vuelta. También estamos viendo una gran cantidad de violencia en el municipio de Mier, en los municipios fronterizos como Nuevo Laredo, como Matamoros, en la zona de Cuenca de Burgos, como Río Bravo, Tamaulipas. Es un tema generalizado y creo que sí debería levantar los focos rojos en el estado. Es que justo por eso te decía que más allá de células o cárteles, porque sea quien sea, la zona lleva así por décadas, ¿no? Para el gremio, para las y los periodistas, es un territorio gris, muy difícil de reportear justo por la complejidad, ¿no? La violencia, lo cooptado que está, digamos, el territorio por el crimen organizado. Como se reacomoden los grupos, la cosa no se soluciona para la gente, que es lo que nos importa, ¿no? La violencia no ha cesado. ¿Qué es? ¿Es la frontera? ¿Es la migración? ¿Es el tráfico de armas? ¿Qué es específicamente en Tamaulipas? Y te sumo otra pregunta, porque nos decías cuando hablamos sobre otras entidades como Guanajuato, que los grupos, los cárteles tienen como códigos, ¿no? Si atacas, por ejemplo, un anexo, es porque estás llegando a, nos decías tú, ¿no? Como marcar la zona. ¿Qué significa recorrer cuadras completas lastimando a la gente en sus propios hogares, ¿no? Me parece el colmo del pánico al espacio público, a tu propia casa, es ya no tener paz un solo segundo del día. Claro, primero decirte, Luisa, que este argumento de que esta vez atacaron solamente población inocente es un argumento tramposo, porque durante mucho tiempo los cárteles siempre han atacado gente inocente. Bueno, Hay una claro, narrativa del gobierno, de parte oficial, de decir que todos los asesinatos en hechos violentos con grupos armados tienen relación entre ellos o tienen algún tipo de responsabilidad o de nexos con el crimen organizado. Esto lo sabemos, no es cierto necesariamente, aunque sí hay muchos casos de personas que han sido asesinadas en hechos porque están relacionados con grupos del crimen organizado. Esto no es necesariamente cierto. Lo que sí pasó en Reynosa, que sí rompe la normalidad o rompe la tendencia, es que el 100% de los 15 asesinados no estaban relacionados con grupos del crimen organizado y se encontraban realizando tareas completamente cotidianas como ir a comprar la leche, atender la tienda de abarrotes, o el caso de Fernando, este chico recién egresado de la carrera de enfermería que estaba trabajando con una cuadrilla de alcantarillado, que era como él podía financiar sus estudios universitarios. ¿Qué significa avanzar durante 4 colonias disparando indiscriminadamente a la gente? Bueno, es definitivamente instaurar el terror en la ciudad con el objetivo de llamar la atención de las fuerzas federales
para que entonces lleguen a ocupar esa zona y quienes mantienen control de manera delincuencial del espacio vean acotado su poder. Esto es lo que típicamente se le llama calentar la plaza. Lo que también rompe con la normalidad, y por eso el caso de Reynosa también es tan difícil de explicar, es que no se da en el contexto de un cártel contra otro, sino de facciones de grupos armados dentro del mismo cártel que tienen que pelear la plaza contra sus propios compañeros. En el caso de Reynosa, Tamaulipas, fue un ataque entre los escorpiones y los ciclones contra los metros, que tienen al mismo jefe, de manera, digamos, que lo alto del organigrama, pero que tienen diferentes jefes regionales y que entre ellos están peleando. Y esto justamente es el problema de la atomización de los cárteles, esa estrategia de ir detrás de cabecillas y tratar de pensar que el tema de seguridad se resuelve yendo sobre líderes, nos da evidentemente este tipo de problemas, donde se crea un problema interno en el cártel y quien termina por pagar es la población inocente. Insisto, esto es un problema que ya hemos visto en mucho tiempo, pero que se ha agudizado en los últimos años. Vimos, por ejemplo, también la masacre en Salvatierra, Guanajuato, donde 7 jóvenes fueron asesinados en un taller de motocicletas, donde también era una pugna entre 2 grupos rivales del mismo cártel. Y lo vimos también con el caso de recientemente los colgados que han aparecido en Fresnillo, Zacatecas, donde también se trata de una pugna entre 2 facciones del mismo grupo, del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que estamos viendo es que los grupos utilizan población civil para mandar un mensaje dentro de sus propios grupos criminales y empezar a canibalizarse entre ellos para alcanzar mucho más poder. Y esto es tremendamente peligroso y es otra fase de la guerra que no habíamos visto en México. Pues me quedo con estas 2 partes que nos dices. Uno, no caer en esta narrativa de que ahora se atacó a gente no involucrada, porque digo, nadie debería morir, ¿no?, para empezar, violentamente en este país. Pero tienes razón, es muy calderonista decir que los ataques eran entre gente involucrada en esas cosas, ¿no? Entonces, no hay que caer en esta narrativa, me parece muy importante y te agradezco que lo resaltes. Absolutamente todas las muertes violentas están mal. Y el tema que nos dices, repetir esto de descabezar a los grupos, solo los atomiza y vemos las imágenes espantosas que hemos visto en diferentes geografías. Oscar, nos tenemos que ir a un corte. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? Claro, gracias, Luisa. En Twitter, @Oscar Valven, si quieren ahí seguimos la conversación y atentos porque seguramente la violencia, lamentablemente en Tamaulipas, no va a ceder próximamente. Incluso mucha gente en Reynosa ha recibido hoy mensajes, cadenas de WhatsApp alertándoles que no salgan y que durante una semana hay que imponer el toque de queda. Todavía, lamentablemente, hay mucha historia que contar al respecto. Pues esperemos que las autoridades sean quienes primero reaccionen y protejan a la gente. Te mando un abrazo, querido Oscar Valderas. Gracias por la información. Igualmente, Luis, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pausa y volvemos. No se vaya.